¿Sabías que cerca del 10% de los niños ha sido diagnosticado con déficit atencional o el déficit atencional con hiperactividad y que el uso de medicamentos ha crecido de manera explosiva? Bueno, así lo admitió la prensa nacional, señalando incluso que hay un riesgo de sobrediagnóstico o sobremedicamentación en la infancia. Pero esto no se trata solo de niños. La neuróloga Melissa Álvarez Mahmoud dijo en el mostrador que el déficit atencional y el déficit atencional con hiperactividad no es una enfermedad, sino es una neurodiversidad. En la adultez, muchas personas descubren tarde este fenómeno y lo vivieron por mucho tiempo, por años, como frustración, olvido, desorganización, y finalmente era TDA. Mientras que en tu nuevo ADN, de ADN Radio, la neuróloga Elizabeth Valladares reveló que el 60 o 90% de los casos son heredables y que el déficit atencional o el déficit atencional con hiperactividad no es bueno ni malo, sino que depende del entorno donde se desarrolla. Entonces, ¿qué es realmente el déficit atencional? ¿Por qué algunos expertos hablan de sobrediagnóstico y otros de invisibilización en adultos? ¿Cómo convivir con un trastorno más allá de las etiquetas o prejuicios? Bueno, yo tengo TDA y he experimentado en carne propia lo que significa crecer, estudiar, trabajar y relacionarse con esta condición. Por eso, esta conversación no solo la desarrollaremos desde el conocimiento académico, sino desde la experiencia personal. Para entender el déficit atencional, no solo cambia nuestra forma de mirar la atención, también cambia la manera en que nos acompañamos, incluimos y valoramos la diversidad. Te invito a quedarte con nosotros porque esta conversación puede transformar tu manera de comprender la salud mental en la infancia y en la adultez. Hola, soy Felipe, psicólogo, padre, esposo. Un agrado estar nuevamente con ustedes acá para hablar, digamos, y tener este espacio de reflexión con temas contingentes. Hoy día vamos a hablar de algo que yo creo, en lo personal, este último rato está muy en boga, que es el tema del déficit atencional. ¿Qué es el déficit atencional? ¿A quiénes afecta el déficit atencional? ¿Hay un sobrediagnóstico con el déficit atencional? Bueno, hay estas preguntas que han ido surgiendo este último rato y que creo que es interesante de alguna manera poder conversarlas, ¿ya? ¿Cómo afecta a los niños? ¿Se da en adultos? De repente en el trabajo profesional a nosotros nos pasa que tenemos la posibilidad, digamos, de, al relacionarnos con los colegios, hablar de este tema. Bueno, aquí estoy con Verónica. Hola. Colega. ¿Qué es el déficit atencional, Verónica? ¿De qué se trata esto del déficit atencional? Bueno, se dice en el DSM-4 que es un trastorno. Claro, sí. Pero más allá de un trastorno, yo diría que es una condición del neurodesarrollo. Es bueno eso, ¿eh? Es buena esa diferencia, porque con el tiempo ha ido cambiando. Con el tiempo ha ido cambiando de condición a trastorno. ¿Podemos hacer esa diferencia, no? Claro, lo que pasa es que piensa tú que hace muchos años atrás había una conceptualización respecto de que el déficit atencional estaba asociado solamente a la hiperactividad, que los niños se movían, que los niños eran un poco disruptivos. Por lo tanto, era en la antigüedad, en nuestros tiempos, porque yo tengo que confesar que yo fui diagnosticada con déficit atencional cuando era chica. Somos TDA. Entonces, el déficit atencional hoy día está conceptualizado como un trastorno, sin embargo, los estudios de neurociencia están diciendo hoy que es una condición del neurodesarrollo. ¿Eso qué significa? Sí, pues ha ido cambiando. ¿Y eso qué significa? Que tiene que ver con el desarrollo de nuestro cerebro. Y la forma en que uno accede a la información. Porque ese tema, de alguna manera, me parece que es importante aclararlo porque cuando una condición y cuando un trastorno. Yo tengo la impresión, y esto es una reflexión que en general hago con los papás, condición es como yo me enfrento al mundo, entiendo la realidad, la proceso y actúo, ¿no es cierto?
Y todos accedemos a la realidad de manera distinta, ¿no? Todos. Todos. Ya. Trastorno, claro, se convierte en un trastorno cuando el acceso a esa realidad, ¿cachai? Me limita, ¿no es cierto? Me genera un problema, ¿ya? Ahora, yo soy de los que piensa que ese acceso a la realidad dificultoso tiene que ser para el niño, no para el entorno. Eso es otra discusión. Pero es bueno que cambie esa percepción. ¿Por qué? Porque entender cómo uno accede a la realidad te puede dar la posibilidad de poder relacionarte con eso, con este fenómeno de forma distinta, ¿no? Sí. Ahora yo creo que es súper importante cuando hablamos de TDA que hoy día hay un sobrediagnóstico. Hoy día tenemos muchas personas que están siendo diagnosticadas con este trastorno, entre comillas, pero no necesariamente tiene que ver con un trastorno. No necesariamente tiene que ver con la sobremedicalización, porque resulta que los síntomas a veces se confunden con algunas sintomatologías, por ejemplo, experiencias traumáticas, o con otras sintomatologías, porque hoy día hay en el neurodesarrollo una diversidad de condiciones, no somos todos iguales. Ahora, yo tengo la sensación de que lo que pasa es que yo creo que estas cuestiones son cuestiones que se tienen que poner en juego en la realidad, ¿cachai? O sea, si los niños acceden al mundo de forma distinta, de alguna manera, puntualmente en el caso del déficit atencional, ¿qué es atención? ¿Y qué es concentración? ¿Qué es hiperactividad? Para mí atención, si estoy aquí equivocado, vamos construyendo la realidad o vamos a ir corrigiendo. Atención es ese fenómeno de atenderte, un estímulo, y yo soy capaz de alguna manera de acceder a esa información. Atención. Concentración, capacidad de focalizar. No es lo mismo atención que concentración. No, pues claro que no. Si yo me concentro, es como yo soy capaz de poder focalizar. E hiperactividad, esa inquietud que tiene que ver básicamente con la impulsividad, desde mi perspectiva. Ahora, ¿por qué eso puede ser un problema? Desde mi perspectiva. Porque, claro, un niño, que le cuesta o se le dificulta la capacidad de concentrarse, ¿es problema del niño solamente? ¿Es problema del entorno también? A ver, ¿sabes? Lo que pasa es que estamos viviendo en un mundo desde hace varios años donde a todos nos quieren setear. Exacto. ¿Ya? Entonces viene una persona, como tú dices, con una forma diferente de procesar la información, de ver el mundo, de relacionarse con el entorno, y por supuesto que no calza. Obvio que no. Por supuesto que no calza, porque lo hacen, a todos nos enseñan y nos hacen aprender de la misma manera. Pero resulta que no todos aprendemos de la misma manera. Hay personas que son más sensoriales, hay personas que son, no sé, como más exploratorias, más verbales. Yo siempre he dicho que en general, en mi época, por ejemplo, todo era mucho más estándar, ¿no es cierto? Todo era mucho más estándar. Entonces, si por ejemplo a mí me costaba, digamos, ¿qué significa procesar distinto la información? Ya que estamos repitiéndolo tanto. El niño con déficit atencional, entiendo yo, no es capaz de seleccionar los estímulos, sino que los recibe todos de alguna manera al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que, claro, evidentemente el niño se va a ir probablemente a lo que es más vistoso, a lo que es más ruidoso, a lo que le llama más la atención, de alguna manera. Entonces, no es que el niño no sea capaz de aprender, no es que el niño sea, voy a decirlo de esta forma, no es que el niño sea tonto, no es que el niño sea más lento, sino que, claro, efectivamente se va a ir, digamos, a lo que a él le llama más la atención. Es como cuando tú vas al mall y vas al patio de las teles y están todas las teles prendidas. Claro, ¿dónde ponís tú
¿Dónde el niño Es pone su difícil. foco de atención? Es difícil poner el foco. ¿Me cachai? Es difícil poner el foco ahí. Ahora, los cabros que efectivamente a lo mejor no tienen esta condición, digamos, atencional, de dificultad para concentrarse, digamos, claro, ellos son capaces a lo mejor de seleccionar lo principal y dejar lo accesorio al lado. Por eso uno se cansa más luego. Sí. Por eso probablemente al niño le pasa, por ejemplo en el colegio le puede pasar perfectamente que dice, no, que no escuché lo que el profesor dijo, y probablemente puede ser cierto Sí, que no porque lo escuchó escuchado. todo. ¿Me cachai? Sí, Que no escuchó el profe, escuchó exacto. todo. Ahora, desde mi experiencia como una persona con TDA, yo creo que es súper importante que estemos todos educados en este tema, porque el TDA afecta, una de las cosas que afecta es el autoestima. Mucho. Porque muchos niños que tienen TDA sienten que no logran hacer muchas cosas que los demás sí logran. No estoy hablando solamente de las notas, sino que, por ejemplo, regularse. Sí, porque el TDA tiene un componente de impulsividad, dificultad para controlar los impulsos, tolerancia a la frustración. Entonces, cuando los niños sienten que no logran estar sentados, que no logran quedarse callados, que a veces no escucharon lo que la profesora dijo, o cuando en alguna prueba o examen la consigna escucharon la mitad y por eso les va mal, no porque no entendieron, sino que porque escucharon la mitad, baja la autoestima. Entonces, de ahí la importancia de los colegios y también de las familias de entender cómo se muestra esto, que no es solamente el niño inquieto, que no es solamente el niño que se mueve mucho y que es porfiado y por eso no se queda quieto, y que es porfiado y por eso no se quiere, no pone atención. Sí. Ahora yo no sé cómo ha cambiado, me imagino que ha cambiado en algo, pero siento que la educación chilena en el último tiempo, digamos, enfrentar estos fenómenos de forma también bien estándar, creo yo. Por eso los cabros, digamos, de alguna manera, el tema de la autoestima es importante, porque tú vas generando una especie de vais desarrollando, digamos, como la idea de ti mismo, una narrativa en relación, digamos, como soy a propósito del tema. ¿Me cachai? Yo no sé si tú te acordás cuando uno era chico, que habían profesores que colocaban así como en las filas, como lo aplicado, lo más o menos, y los flojos, ¿sabes? No había eso. Sí, bueno, mala experiencia. Pero finalmente lo que te quiero transmitir con esto es que en general se trata de instalar un juicio de valor en relación, digamos, a el rendimiento a propósito de este tema. Por eso, claro, como al cabro que le cuesta concentrarse más, o que es más inquieto, va construyendo un fenómeno personal en relación al tema. Entonces, y más encima que... Va construyendo su identidad al final, porque nuestra identidad la vamos construyendo a partir del reflejo de los demás, de lo que los demás también nos dicen que somos. Y en general eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con el yo soy malo para esto. Exacto. O yo soy bueno para esto. Sí. O yo soy malo para acá, o nunca he sido... Entonces, tal cual. Eso es lo riesgoso, creo yo, pues, finalmente. Ahora, estoy de acuerdo contigo, si efectivamente uno generara, digamos, una educación con respecto a que estos niños, por ejemplo, acceden a la información de forma distinta, yo creo que eso, y esto no es una crítica, digamos, a los profesores, sino que tiene que ver, digamos, con cómo se piensa la educación. Tiene que ver con el sistema. ¿No es cierto? Sí. Obligaría efectivamente a entender que el hiperfoco, o sea, si yo hago que la clase, por ejemplo, y el aprendizaje sea atractivo, ¿cachai? El niño lo va a lograr, sí. ¿me cachai? Sí. Pero si yo, ¿cachai? Intento o tengo la expectativa, a lo mejor como docente, que el niño esté sentado 30, 40 minutos mirando una pizarra, es 10, imposible. 15 minutos, probablemente no más que eso. No más que eso. Ojo, Ahora, que hay muchos niños, disculpa, pero hay muchos niños, por ejemplo, que les dan una responsabilidad en clase, a los 10, 15 minutos ya la terminan y después los otros 30 minutos que hacen. Sí. Ahí empieza el problema, ¿no es cierto? Ahí empieza el problema. Porque empieza a molestar al resto. Exacto. Siempre como el niño problema porque termina bien. Y empieza a molestar al resto porque no tienen más tareas. Entonces también tenemos que buscar estrategias. No sé si a ti te ha pasado, pero que de repente las mamás llegan muy complicadas
digamos, a la consulta, porque el motivo tiene que ver con que el niño no le deja hacer la clase al profesor. Sí, la mayoría de las veces llegan así. ¿No es La cierto? mayoría de las veces llegan con ese tema. ¿Cachai? Y de repente a mí me ha pasado que tú te das cuenta que el niño tiene, estoy hablando promedio de nota, un buen promedio de nota, no tiene problema en relacionarse con los amigos, en general es un cabro bien, por decirlo así, no me gusta el concepto, bien normal, pero el problema es que termina muy rápido a lo Termina mejor, rápido. y después, ¿qué hace? Se para, conversa, Claro. Y ahí, miro ya, miro acá. claro, no, sí, es un tema, pero también es un buen diagnóstico. Sí, obvio. Porque también yo he tenido casos de niños que reportan y mamás que reportan que la verdad es que ellos piden el remedio porque se sienten que les cambió la vida cuando están medicados. Se sienten más seguros, se logran concentrar, logran estar en una clase, en 2 clases, en 3 clases incluso. Sí. Y en ese sentido yo sé que hay mucha reticencia a veces a medicar a los niños, pero cuando un niño está bien diagnosticado, efectivamente le va a ayudar. Ahora, eso no es lo único. No, claro que no. Tiene que ir Eso acompañado de medidas en la casa, porque uno de los problemas del déficit atencional tiene que ver con la planificación y la organización. Claro. Y desde ahí la casa tiene que ser un espacio donde el niño le ayuden, porque no lo va a poder hacer solo. No le puedo decir, no, pero es que él no se organiza. Es que no puede hacer esto. No. Nosotros como adultos tenemos que apoyar esa organización y planificación y acompañar. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, en general, bueno, a lo mejor, no, en realidad ahora igual. Yo siento que muchas veces desde algunos lados se ve como el remedio como la solución. Yo creo que el remedio no es la solución, y es claro lo que tú estás diciendo, porque tú te podés tomar la pastilla, pero si no tenías una estructura, da lo mismo. No importa, te podés concentrar en la mosca que va pasando. Yo siempre he creído, finalmente, que, bueno, y esto lo digo desde la experiencia personal, el remedio, evidentemente bien utilizado, ayuda a cualquier cantidad. Sí. Ayuda a cualquier cantidad. Pero es necesaria la estructura. Por eso yo siempre he pensado, por ejemplo, que a los niños que tienen, por ejemplo, esta condición, es muy útil, por ejemplo, la información clara. ¿Sí? Sí. Información clara. Procesos de, por ejemplo, ¿cómo estudio con un niño con déficit atencional? ¿Cómo leo con un niño con déficit atencional, por ejemplo, que los focos de atención son más cortos? A ver, yo creo que es súper clave entender que, tal vez no lo dijimos tan claramente al principio, que el déficit atencional tiene que ver con que la parte ejecutiva del cerebro es la que está inmadura. Exacto. ¿Ya? Y nuestra área ejecutiva es la encargada de la organización, planificación, es como el director de orquesta, el director de orquesta de todo nuestro sistema nervioso. Entonces nos ordena, nos planifica, nos ayuda a reflexionar, a pensar antes de actuar. La memoria de trabajo, que yo la tengo pésima. Yo tengo pésima memoria de trabajo. Entonces, sí, es verdad. Entonces, este director de orquesta, cuando no está funcionando al 100%, nosotros los adultos tenemos que ayudarle. Claro. Ahora, entonces, los periodos de estudio tienen que ser más cortos que un director de orquesta que se cansa. Sí, porque yo, utilizando esas ideas que tú decís, bueno, yo con el tiempo, para ponerme de ejemplo, he aprendido que yo en general me pongo metas súper a corto plazo. Yo, por ejemplo, si tengo que leer un texto, yo digo, 10 minutos de lectura. Exacto. 10 minutos de lectura y paro. Me doy unas vueltas, otros 10 minutos de lectura. Eso es clave, creo yo. Eso te funciona. A mí me funciona. Porque yo creo que también hay... cada uno tiene... Claro. Ahora, sí, pues yo de alguna manera siempre, en lo cotidiano, porque esto, ojo, y esto es algo que uno es bueno que lo diga, yo no sé si estoy tan de acuerdo con el tema del sobrediagnóstico. Yo creo que
a mí me pasa, me acordé de un ejemplo, fíjate, llegó un caballero el otro día a consultar conmigo y me decía que él tenía problemas, digamos, de autoestima y emocionales, ¿cachai? Y me empezó a describir una serie de cosas que tenían que ver con problemas con su pareja, ¿cachai? De cómo él funcionaba. Sí, ¿Cachai? sí. Que él de alguna manera recibía constantemente reclamos porque era un tipo que de alguna manera claro, la señora lo retaba porque era desordenado, tenía estos problemas de ejecución, le costaba organizarse, ¿cachai? Siempre se olvidaba de las cosas, trae pan y no traía pan, digamos, todas esas cuestiones. Entonces finalmente, de alguna manera la interpretación, digamos, que hacía esta persona en su vida tenía que ver, digamos, con que no había interés de parte de él, digamos, por las cosas que ella le decía. ¿Cachai? Es que eso suele pasar. ¿Me cachai? Suele pasar. Entonces, mira, nos pusimos a conversar con este gallo, me acuerdo, con este caballero, nos pusimos a conversar y él empezó a darse cuenta que en general siempre le había costado esto, ¿cachai? Y que gran parte de su vida él había convivido, ¿cachai? Con ciertas señales y ciertos signos que habían pasado como bien desapercibidos en general, digamos. Bueno, ahí está como el diagnóstico tardío. ¿Me cachai o no? Claro, y eso es súper importante, Uh-huh. porque tener un diagnóstico te da una respuesta. Uh-huh. No es solo una etiqueta, sino que también resignifica muchas vivencias. Sí, pues. Te ayuda a resignificar. Es muy distinto, bueno, para él fue muy distinto darse cuenta que no se trataba de desinterés. Claro. ¿Cachai? Fue muy distinto darse cuenta pero probablemente él siempre claro. Pensaba así, no Sí, es desinterés. Es que, claro, cuando tú no tienes la respuesta, es difícil probablemente poder significar, digamos, las cosas. Es difícil. Entonces, cuando tú le decís, oye, ¿no será que usted tiene déficit atencional? ¿Y cómo trabaja usted, por ejemplo? Y claro, y él se daba cuenta que en general era un sujeto que le costaba sostener, ¿cachai? Que, por ejemplo, le costaba planificar, ¿cachai? Que en general, digamos, cuando tenía que hacer tareas con mucho esfuerzo sostenido en el tiempo, como que lo pasaba mal porque se cansaba mucho, ¿cachai? Llegaba de repente muy cansado a su casa, sentía que al resto, por ejemplo, le pasaba que él sentía que al resto las cosas le resultaban más fáciles de lo que le resultaban a él. Bueno, ahora, mira, piensa tú, yo fui diagnosticada cuando yo era chica, ¿ya? Principalmente por el tema de la hiperactividad, yo creo, aunque mi subtipo es más inactivo inatento. ¿Ya? Porque hay subtipos, el hiperactivo, el inatento y el combinado. El combinado. ¿Ya? Y en el fondo cuando yo fui diagnosticada era porque finalmente en el colegio me costaba mucho estar quieta, me paraba cada rato, me paraba a conversar, etcétera, y lo que nos pasa a muchos, ¿no? Pero cuando yo fui creciendo en la universidad, yo logré, tal vez no organizarme como algunas personas lo hacen, pero logré organizarme bien, estudiar sin dificultades, con buenas notas en general. Y después cuando entré a trabajar, el trabajo me dio mucha estructura. El trabajo en sí, despertarme a cierta hora, ir a tal lugar, porque la universidad igual era un poco un desastre, pero logré estudiar bien. Pero fíjate que después de que dejé de trabajar como apatronada, por decirlo así, se me volvió a complicar un poco la vida. Empezó el problema de nuevo, sí, hace poco, hace algunos años, pero como que me vuelve el problema en relación a la organización y la planificación sobre todo, porque en el día a día es muy difícil autogestionar eso. Porque finalmente, lo que tú decías, claro, es muy distinto que tú sepas a qué hora tienes que llegar. Porque hay una organización externa. Es muy difícil, es más fácil cuando tú tenías una agenda que cumplir. Exacto, y en ese sentido es súper distinto cómo se va a manifestar
el trastorno Ya. dependiendo tanto de la edad como del contexto y el entorno. Ujú. Porque en los niños las manifestaciones son diferentes a las de los adultos. Muy distinto. Los niños generan más problemas, entre comillas, porque se tienen que adaptar a un sistema para que ellos es muy difícil adaptarse. Yo creo que para todo. Bueno, sí, pero para los niños más. Sí, no, sí, pues, obvio. ¿Ah? Porque está en el proceso de regulación. digamos, Entonces, como padres, tenemos que tener claridad de cómo se manifiesta esto, cómo lo viven los niños y cómo también podemos ayudarlos en el día a día. Y tú tenés que pensar que cuando uno entrevista, yo por lo menos, generalmente uno empieza como a indagar y hay alguno de los dos papás que tiene déficit atencional igual. En general, pues sí, heredable. 60. Es heredable. Diría que más, incluso. Sí. ¿No es cierto? Ya así como el 90%. Claro. ¿Ah? Mucho. Exacto. No, pero ¿sabéis qué pasa? Exacto. Yo creo que sí. Y además que también, de alguna manera, a ver, yo soy de los que piensa que esto que tú decís, la estructura es fundamental. Yo creo. Tiene un nombre, eso son medidas compensatorias que uno va de alguna manera va desarrollando en el tiempo, ¿no? Muchas veces el tema del diagnóstico que tú decís es clave porque es mejor cuando tú sabes que son medidas compensatorias, pero uno muchas veces sin saberlo lo va haciendo, Sí. ¿cachai? Con el tiempo. Cuando O sea, tú de alguna manera te das cuenta que tenés que adaptarte a un entorno que es más rígido, finalmente lo que vayas haciendo es generando medidas, ¿cachai? Claro, yo sabía que tenía déficit atencional a los 8 años, entonces cuando yo ya estaba en la universidad, tenía que generar, digamos, estrategias, por ejemplo, para poder sostener una clase de 1 hora, Sí. ¿cachai? No, es difícil. Es difícil. Es súper difícil. Es Ahora, complejo. Felipe, ya, pongámonos en un caso. Tú y yo estamos casados. ¿Sí? Yo estoy casada con No. tu hermano. ¿Qué le Eso te puede diría? ayudar finalmente. Sí, de todas maneras. ¿Qué consejo le daría ahí a las parejas de nosotros, bueno, de gente como uno? Yo, mira, en general, ¿sabéis qué? A mí me pasa lo siguiente. Mi señora tiene súper claro que yo tengo esto, ¿Ya? Esta condición es mía, digamos, y que yo soy así. Como que de alguna manera con el tiempo me he ido entendiendo, ha ido cachando cómo soy yo, así que ya como que los niveles de molestia, por ejemplo, por ciertas cosas han ido como reduciéndose. Pero finalmente yo, por ejemplo, a la Vero siempre le digo, a mi verdad, siempre le digo, instrucciones cortas. ¿Sabes que vamos a llegar a la casa y vamos a botar la basura y tenéis que colgar las toallas? No. Felipe saca las toallas. Ya. Corto. Corto. y preciso. Sí. Y con los niños lo mismo. Y con los niños lo mismo. Lo mismo. Con los niños exactamente lo mismo. Instrucciones muy cortas, muy precisas, Sí. digamos. Y básicamente, de alguna manera, reguladas por tiempo. ¿Me cachai? Yo, por ejemplo, a mi hija, que también es más dispersa, ¿cachai? Siempre yo le digo, ya, lee. Y a ella le pasa, por ejemplo, que empieza a leer y con el rato que va leyendo se va dispersando, y ya se le olvidó lo que leyó, ¿me cachai? Sí. Entonces yo le digo, ya, lee. Le damos 10 minutos. Y le ponemos reloj, 10 minutos. Y él lee 10 minutos. ¿Qué leíste? No, se trató de esto, perfecto, ya. Ahora date una vuelta, se da una vuelta. ¿En qué estábamos? Estábamos en esto. Continuamos 10 minutos más. Mira, ¿cachai? bueno. Y eso ayuda a ¿qué? A que finalmente ya tenga una sensación de logro. De logro, sí, eso es súper importante. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Si yo le digo, léete 1 hora, va a tener la sensación de que no consiguió nada. Sí. ¿Me cachai? Sí. Y lo mismo para mí. Yo, por ejemplo, cuando trabajo, funciona un poco así. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, funciona un poco así. Yo, si tengo que hacer un informe, ya, ¿hasta dónde lo hago? Hasta acá. Yo sé que en algún momento me voy a parar. Claro. Yo sé que en algún momento me voy a... Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya, me paro, me doy una vuelta, tomo agua, me disperso, me enfoco. También ahora, adulto un poco más raro. Yo puedo estar 20 minutos, por ejemplo, enfocado en algo. Claro, no, a ¿Cachai? mí me pasa, yo no trabajo como por tiempo, trabajo como por objetivo, por meta. Ya. Por ejemplo, si tengo que hacer un informe, yo no me paro hasta que lo termino. No, yo no puedo hacer Me eso. demore
lo que me demore y no me disperso. Como que logro el hiperfoco. Yo con el tiempo he aprendido, por ejemplo, a hacer eso, a estar 15 minutos, por ejemplo, haciendo algo, darme una vuelta y después volver a enfocarme. Claro, no, yo no puedo, me doy la vuelta y me morí. ¿Sí? No vuelvo más. Hay gente que usa, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman estas cuestiones que se pegan? Posit. Eso, hay gente que usa Posit, a mí no me sirven. No, a mí tampoco, se me No, olvida. se me pierden, Sí, no. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo intenté generar la estrategia por recomendación también de usar agenda. Se me perdía. También me pasa. O No dónde la escribía, dejé. dónde la dejé. O después se me olvida leer lo que escribí. ¿Me cachai? No, un desastre. A mí, ¿sabes lo que me está resultando ahora? Pizarra. Ya. Como que la pizarra Bueno. es grande y es más visible, entonces como que algunas cosas. Pero solo lo fundamental. Y con los niños yo les recomiendo mucho a los papás. Primero rutinas, pero cortas, intransables. Sí, voy. Muy breve, como no es que llegue, que saque la mochila, que porque es una lista interminable que los niños de verdad no es posible que lo sostengan por su edad y menos si tienen déficit. Algo corto, muy breve, pero intransable. Exacto. ¿Cachai? Eso es como para los papás. Me parece... Hay gente, por ejemplo, que le funciona como estrategia, que también de alguna manera muchas veces yo lo he trabajado, el tema de las alarmitas, ¿cachai? Que tú vas, por ejemplo, ya me tengo que recordar, por ejemplo, de tal cosa, coloco la alarmita. Que te va recordando, digamos, lo que tienes que hacer. No, a mí, ¿sabes por qué no me funciona eso? Porque si no estoy en el momento y en el lugar adecuado para hacerlo, no lo hago, po. Claro. ¿Cachai? Como que lo pateo y después se me olvida y no lo hago nunca. Porque depende también de qué cosa tienes que hacer. Pero yo creo que las estrategias finalmente... Son súper individuales. Sí, son súper personales. Yo por eso te digo, a mí personalmente con el tiempo me ha funcionado mucho el tema de bueno, esto es una cuestión como a mí me funciona, de repente uno se lo transmite un poco a los hijos. Yo, por tiempos, ¿cachai? O sea, yo te puedo contar una intimidad. Yo me levanto en la mañana y yo tengo tiempos para hacer las cosas. Ah, ya. Tiempos. De tanto. Yo, por ejemplo, yo no me despierto en la mañana y yo no me quedo así como, no, yo me levanto porque yo en 15 minutos tengo que estar duchado. Ya. ¿Me cachai? Ya. Después en 5 minutos tengo que estar vestido, ¿me cachai? Y yo hago mi rutina, ¿cachai? Sí. Incluso, por ejemplo, ahora que soy hipertenso. Tengo que tomarme mis remedios, por ejemplo, hipertensión, y los dejo en un lugar donde yo sé que voy a estar, ¿cachai? Y yo no me confío de mí mismo, yo soy como súper desconfiado conmigo, ¿cachai? Entonces yo no dejo la tarjeta, por ejemplo, para micro en un bolsillo. O sea, yo voy generando todo un escenario. Tú vas haciendo estrategia. Voy generando un escenario que a mí me permite entender que yo no se me olvida nada. Claro. A mí yo todavía no logro eso. Si a mí me cambian eso, No. yo corro el riesgo. Mira, te voy a contar una cosa. El otro día me pasó, ¿cachai? Que, mira, una cuestión, un detalle. La Vero me pidió un lápiz. ¿Ya? ¿Cachai? Y yo le dije, sí, sácalo el estuche. Y ella, para ir a buscar el lápiz, en todo este escenario, sacó el lápiz de mi estuche y el estuche lo dejó en otro lado. Se me quedó. Obvio. No lo llevé. Obvio. ¿Me cachai? Sí. Porque no estaba... O sea, mira, fíjate que lo curioso es que si tú lo ves de afuera dices, este tipo es un tonto, obsesivo, ¿no? No, pues son no tiene que ver con estrategias compensatorias. Tiene que ver básicamente con que tú funcionas de una forma en la que precisamente disminuyes al máximo la posibilidad de que otros estímulos, Sí. ¿cachai?, influyan en esa rutina que tú tienes que hacer. Y es lo mismo que yo hago, por ejemplo, cuando trabajo. Claro, sí, lo que pasa es que cada uno va a ir buscando distintas herramientas y estrategias para poder funcionar mejor. Sí. Por ejemplo, a mí me funciona más por bloque. Ya, Bloque en la mañana, bloque media, ya. segunda media mañana, media tarde, segunda media tarde. Sí. Y ahí voy poniendo como cosas específicas. Ahora, ¿qué consejos podríamos darle a los profes? Mira, ¿sabes qué? Yo en general, yo trato de ser muy respetuoso de las formas individuales, ¿Ya? Pero ¿sabéis qué? Yo siempre he intentado decirle a los profes que esta condición no es un impedimento
sino que es una posibilidad de acuerdo a cómo tú lo abordes. Yo no, esto puede sonar así como súper engreído, pero yo creo que las clases tienen que ser más entretenidas. Sí. ¿Cachai? En el sentido que de alguna manera tú seas capaz de captar el foco del individuo. O sea, un cabro, ¿cachai? Mira, lo quiero plantear de la siguiente forma. Un cabro, por ejemplo, que ya sabe, por ejemplo, que le cuesta, o que le cuesta enfocarse, o que le cuesta la clase de matemática, por ejemplo, y todo eso, ya va con una disposición particular, ¿me cachai? Y si además de alguna manera tiene esta dificultad, de alguna manera que la clase es un poco más rígida, es más estructurada, ¿cachai? Tiene cierto... y a él le cuesta adaptarse a eso y se desenfoca, lo va a pasar mal, no va a lograr, digamos, el objetivo, digamos, que básicamente tiene que ver, digamos, con tratar de comprender lo que se está haciendo, sí, seguir la clase. Entonces, yo a los profesores siempre les digo, mire, trate de que este niño, la estrategia ochentera, siéntelo adelante al frente del profe. No sé si sirve tanto, pero puede ser útil, digamos, en la medida en que si tú eres capaz, digamos, de integrar ese cabro, creo yo, en una dinámica mucho más entretenida y menos estructurada. Sí, yo creo que eso es súper importante, pero además... ¿Puedo decir una cosita? Dale. Puede sonar paradójico esto de menos estructurada, porque estábamos diciendo recién que un escenario estructurado le podía hacer simple a un cabro, o le podía facilitar las cosas. Yo estoy hablando de que, de alguna manera, disminuir al máximo la posibilidad de que otros estímulos influyan, solamente eso. Y eso va, ¿por qué? Porque yo siempre me acuerdo de un cabro que él decía que no le costaba nada, por ejemplo, aprenderse, digamos, los movimientos de, por ejemplo, el juego que él jugaba, digamos, y era capaz de concentrarse, digamos, qué sé yo, 30, 40 minutos estando en eso. Ya, pero ese es otro tema. Sí, pero porque a él le interesaba. Claro. ¿Cachai? Él estaba dispuesto a... Sí. Y él sentía que efectivamente eso era algo para lo que era bueno, ¿cachai? Hay hartas dinámicas. Entonces si tú al profesor le pides que, por ejemplo, integre a ese niño, ¿cachai? Le dices, por ejemplo, que le haces la clase dinámica para que él de alguna manera sea capaz de generar creatividad, porque estábamos hablando recién que no es que el cabro sea tonto, ni claro. Desarrollar su creatividad, desarrollar todo eso, ese cabro va a aprender mucho mejor. Sí, yo creo que tiene que ver primero con, para mí, por lo menos los consejos tienen que ver primero con que todos los profesores sepan de qué se trata. Sí, obvio. ¿De qué se trata esto? ¿Ah? Que no diagnostiquen ellos, ¿ah? Que cuando los niños ya tienen un diagnóstico sepan qué implica y cómo tratar a cada niño en su individualidad, porque el TDA también es un espectro. Obvio. También vamos a tener algunas áreas que están más fortalecidas que otras y cada niño va a tener necesidades diferentes de trato y de trabajo. Hay algunos que les va a costar a lo mejor más aprender y otros que van a ser pero maravillosos aprendiendo, pero el control del curso está fallando. Entonces, entender qué significa tratar de coordinarse con los tratantes para poder ver qué cosa es lo que más está necesitando este niño, claro. No estigmatizarlo y por supuesto entender que esto no tiene que ver con que el niño le tenga mal al profe, ni con que quiere, es personal. Claro, yo creo que esto es como fundamental, claro. Porque yo me he encontrado, porque yo me entrevisto mucho con los profesores de los pacientes que no tienen idea. Ni siquiera saben lo que es. Entonces, o existen mitos, pues si finalmente tiene mucho no que ver saben. Entonces, yo creo que tenemos que recomendar ahí alguna bibliografía. Sí. Que sería súper interesante que tanto los docentes como los papás pudieran revisar si es que están interesados y si es que quieren profundizar. Está la guía de apoyo del Mineduc, que está online, que la pueden revisar. Está El cerebro del niño, de Daniel Sieger, que también igual un poquito más técnico, pero puede servirles para poder ir teniendo una guía de cómo funciona el cerebro. Y está Viviendo con mi TDA, que se los voy a dejar en la descripción, porque en este minuto no me acuerdo del autor. ¿Ya? Pero lo podemos dejar ahí en la descripción para que lo revisen, que es Viviendo con mi TDA. ¿Ya? Que es un poquito más cercano. Así que creo que ya estamos cerrando.
Todo bien la conversa, me interesa el tema, este es interesante, fíjate, porque tiene mucho que ver con los tiempos. Afortunadamente ahora se ha cambiado un poco la percepción respecto al tema, creo yo. Sí, Va cambiando. Creo que hay harto que seguir reflexionando respecto al tema y harto de reflexionar en general en torno a la neurodivergencia. Sí, sí, porque de alguna manera eso, yo creo, tangencialmente o directamente, ¿no? Va a obligar a que pensemos la forma en que estamos educando. ¿Sí? Porque, como te digo, o sea, gran parte de las dificultades muchas veces que emocionales, incluso autoestima que los niños se enfrentan en esta etapa, tiene mucho que ver con sentir que no son capaces, que son distintos, que les cuesta, ¿cachai? Y todo ese tipo de cosas. Y yo creo, en lo personal, digamos, que la capacidad creativa de los cabros, digamos, o la capacidad, digamos, de relacionarse, digamos, con los estímulos de estos cabros es maravillosa. Si efectivamente perciben la realidad de forma distinta y se dan cuenta de cuestiones que otros no. Oye, y algo que no dijimos, que también creo que hay que valorar un montón, la capacidad de adaptación. Porque se desarrolla una capacidad de adaptación, de flexibilidad frente a las dificultades, porque se nos olvidan cosas, tenemos que adaptar, y no importa, lo arreglamos y ahí vemos cómo y salimos adelante. Creo que eso es maravilloso. Mira, ¿sabes qué? Yo siempre te dije, yo siempre lo pensaba, esto lo pienso, finalmente uno es un sobreviviente, sí. Porque finalmente el mundo no, o sea, la estructura no está hecha para eso. No, para nada. No está hecha para eso, entonces sí, pues son cabros que tienen una capacidad de adaptación tremenda. Sí, y creatividad. Sí, pues, sí. Pero eso hay que ser capaz, digamos, de irlo descubriendo. Exacto. Por eso el consejo a los profesores, a los papás, siempre, digamos, es esa, pues, o sea, que de alguna manera lo vean como una condición distinta y no como un trastorno, porque un trastorno es un problema. Sí. Una condición, digamos, te obliga, digamos, a que tú la conozcas, digamos, relacionarte de manera individual con el sujeto, básicamente. Eso. Así que bueno, ¿cerramos? Cerremos. Queremos dejarlos invitados entonces para nuestro próximo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram. Eso, nada, muchas gracias por acompañarnos, estuvo muy agradable. Síguenos, comparte esto y eso, pero eso, que estén gracias muy bien. por estar acá. Chao.